Bienvenidos una vez más a nuestro canal. Hoy vamos a desgranar un tema que ha dado mucho de qué hablar, algo que, sinceramente, nos ha tocado la fibra sensible a muchos de nosotros. Y es que cuando vemos a alguien que admiramos pasar por un momento complicado, es inevitable que nos afecte, ¿verdad? Hoy vamos a hablar de un sentimiento que se ha resonado muchísimo, un sentir que se resume en esas palabras que han estado en boca de todos: Demet Özdemir ver a Can así me destrozó la moral. Sé que muchos de ustedes son fans acérrimos de Demet Özdemir, esa carismática actriz turca que nos ha conquistado con su talento, su sonrisa y su estilo. Y sí, también muchos conocemos y admiramos la trayectoria de Can Yaman, el galán que ha conquistado pantallas y corazones. Cuando los vemos juntos, las expectativas se disparan, las esperanzas de ver una conexión especial se intensifican. Y es precisamente esa conexión, esa química que tanto esperábamos presenciar, la que, al parecer, ha sido objeto de decepción para muchos, incluyéndome a mí, y nos ha llevado a sentir ese bajón anímico del que hoy vamos a conversar. Es fascinante cómo el mundo del espectáculo y las redes sociales logran que nos involucremos tanto en la vida de las celebridades. Nos convertimos en observadores atentos, en seguidores que desean lo mejor para ellos, y cuando las cosas no salen como esperábamos, es como si un pedacito de nuestra propia ilusión se viera afectado. Y en este caso, el ver a Demet Özdemir en una situación donde la aparente conexión con Can Yaman no se materializó como muchos hubiéramos deseado, ha sido un verdadero golpe para la moral de muchos fans. Profundizando en el destrozo moral, más allá de la superficie. Pero, ¿qué significa exactamente destrozar la moral? No se trata de una tragedia personal, claro está, sino más bien de una caída en el optimismo, en la ilusión, en esa energía positiva que solemos asociar con nuestros ídolos. Es como si hubiéramos invertido emocionalmente en una historia, en un posible futuro, y de repente, esa historia se desmorona, dejándonos un sabor agridulce. Cuando hablamos de destrozar la moral, no nos referimos a una crisis existencial profunda, sino más bien a esa sensación de desánimo, de haber perdido un poco de esa chispa que nos mantenía optimistas. Es la decepción cuando una expectativa muy anhelada no se cumple, y en el mundo del entretenimiento, estas expectativas a menudo se centran en las relaciones personales de las figuras que admiramos. El eco de una pareja esperada, Demet y Can en el imaginario colectivo. ¿Recuerdan cuando se hablaba de Demet y Can como una pareja potencial? Las revistas, los rumores, las fotos que alimentaban las especulaciones. Todo creaba un ambiente de expectación, de anticipación. Y cuando finalmente tuvimos la oportunidad de verlos juntos, quizás en algún evento, en alguna entrevista, o incluso en el contexto de un proyecto, y esa chispa esperada no prendió, o peor aún, vimos señales de distanciamiento o frialdad, ahí es donde muchos sentimos ese impacto emocional. La imagen pública de Demet Özdemir, siempre tan profesional, carismática y con esa sonrisa que ilumina la pantalla, se veía de repente contrastada con indicios de una posible decepción o un malestar que muchos percibimos. No era solo la ausencia de un romance público confirmado, sino la interpretación de que la realidad que ella estaba viviendo, o la forma en que se mostraba en relación con Can, distaba mucho de las fantasías románticas que los fans habíamos construido. La intrincada danza de la empatía y la expectativa del fan. El ver a Demet, a quien admiramos por su profesionalismo y su carácter, en una situación que pareciera reflejar cierto desencanto o quizás una realidad que dista mucho de las fantasías que habíamos construido, es lo que nos ha llevado a sentir ese destrozo moral. No es solo la ausencia de un romance público, es la percepción de una posible decepción en ella, y eso, como fans, duele. Pensemos en la cantidad de energía y esperanza que muchos depositamos en estas figuras públicas. Las admiramos por su talento, por su esfuerzo, y de forma inconsciente, proyectamos en ellas nuestros propios anhelos y deseos. Cuando vemos a Demet, una mujer fuerte y exitosa, aparentemente enfrentando una situación que la pone en una posición vulnerable o decepcionada, es natural que sintamos empatía y a la vez una cierta desilusión. Y es que, seamos honestos, los fans no solo seguimos a las celebridades por su trabajo. Nos conectamos con sus historias, con sus luchas, con sus momentos de alegría y sí, también con sus posibles momentos de tristeza. Cuando las noticias o las imágenes sugieren que Demet no está pasando por su mejor momento en relación con Can, o que la historia que imaginábamos no es la realidad, esa conexión emocional se ve afectada. Desglosando la sensación, decepción, preocupación y la realidad filtrada. Podemos desglosar esta sensación en iOS. Por un lado,
está la decepción por no ver concretada una relación que muchos consideraban prometedora. Por otro lado, está la preocupación genuina por el bienestar de Demet. La admiramos tanto que deseamos verla feliz, radiante, y si la situación sugiere lo contrario, es normal que nos afecte. Es importante recordar que como espectadores, solo tenemos acceso a una pequeña fracción de la realidad de estas personas. Las imágenes que vemos, las declaraciones que escuchamos, todo está filtrado y seleccionado. Sin embargo, nuestra empatía y nuestra conexión emocional nos llevan a interpretar estas señales, y en este caso, las interpretaciones han sido mayoritariamente de decepción y preocupación. El hecho de que Demet Özdemir Berakan así me destrozó la moral, se haya convertido en un dicho tan popular, nos habla de la intensidad con la que los fans se han sentido afectados. No es un comentario casual, es una expresión de un sentimiento profundo, de una ilusión que se ha visto mermada. ¿Qué señales encendieron la alarma? La interpretación del fan. ¿Qué es lo que pudo haber pasado para generar esta reacción tan generalizada? Tal vez fueron las imágenes de algún evento donde se percibió cierta distancia entre ellos, o quizás declaraciones que sugerían una falta de química o un distanciamiento. O incluso la simple ausencia de los gestos o señales que los fans esperaban ver para confirmar una conexión romántica. El mundo del espectáculo es a menudo un juego de apariencias, y los fans somos expertos en descifrar estas señales. Y cuando las señales no se alinean con nuestras expectativas, la decepción es inevitable. En el caso de Demet y Can, muchos esperaban una historia de amor que se desarrollara en la vida real, no solo en la ficción. Y al ver que esa historia no se estaba escribiendo como esperábamos, o que las narrativas que surgían eran de desencuentro, la moral de muchos se vio golpeada. Podríamos especular que las apariciones públicas conjuntas, o la falta de ellas, jugaron un papel crucial. Si la dinámica entre ellos en eventos sociales o en entrevistas daba la impresión de frialdad, de falta de complicidad o incluso de incomodidad, esto habría sido interpretado por muchos como una señal de que la química que se esperaba o se deseaba no existía en la vida real. Las redes sociales, con su capacidad de amplificar cada pequeño gesto, cada palabra, cada ausencia, se convierten en un tablero de juego donde los fans buscan indicios y construyen narrativas. Una fotografía donde no se les ve juntos, un comentario en redes que parece evasivo, o una entrevista donde las respuestas son cortas y poco entusiastas, todo ello puede ser magnificado y analizado hasta el extremo, alimentando la sensación de que algo no va bien. El poder viral de la emoción en la era digital. Es interesante analizar cómo la tecnología y las redes sociales amplifican estas emociones. Un comentario, una foto o un vídeo pueden viralizarse y generar una respuesta colectiva masiva. Y en este caso, la ola de decepción y tristeza que provocó la percepción de que Demet no estaba viviendo una situación feliz o esperanzadora con Can, se extendió rápidamente por las comunidades de fans. Este fenómeno no es exclusivo de Demet y Can. En innumerables ocasiones, las vidas románticas de las celebridades se convierten en el centro de atención de sus seguidores. Cuando los fans invierten emocionalmente en una pareja, las buenas noticias son celebradas con euforia, pero las malas noticias, o la ausencia de las buenas, pueden generar un sentimiento de pérdida colectiva. La frase "me destrozó la moral" encapsula perfectamente esa sensación de desánimo que acompaña a la pérdida de una ilusión. Aprendizajes de la experiencia, empatía, expectativas y la naturaleza humana. Pero, ¿qué podemos aprender de todo esto? Primero, que nuestra conexión emocional con las figuras públicas es real y poderosa. Admiramos su talento y su personalidad, y deseamos lo mejor para ellas. Segundo, que las expectativas que creamos pueden, en ocasiones, superarnos. Nos ilusionamos con historias que imaginamos, y cuando la realidad no coincide, la decepción puede ser grande. Y tercero, y quizás lo más importante, que debemos recordar que estas personas son seres humanos con sus propias vidas, sus propias complejidades, y que nuestra visión de ellas es siempre parcial. El hecho de que las palabras Demet Özdemir Berakan así me destrozó la moral resuenen tanto, nos invita a reflexionar sobre la fragilidad de las ilusiones y la intensidad de nuestras conexiones emocionales con el mundo del espectáculo. Nos muestra que aunque sean figuras públicas, nos importa su felicidad, su bienestar, y que cuando percibimos que no lo están alcanzando, nos sentimos afectados. Un espacio para la reflexión abierta y empática. Y aquí, en este espacio, queremos ser un lugar donde podamos hablar de estas cosas abiertamente, de forma empática y constructiva. No se trata
de juzgar a nadie ni de generar controversia, sino de entender esas emociones que nos invaden cuando vemos a personas que admiramos pasar por situaciones que nos generan preocupación o decepción. La moral, ese ánimo, esa disposición a seguir adelante con energía y optimismo, puede verse afectada por muchos factores. Y en el contexto de nuestras celebridades favoritas, una aparente decepción en su vida personal puede tener un impacto significativo en nosotros, sus seguidores. Es un reflejo de cuánto nos importa su felicidad y de cuánto invertimos emocionalmente en sus historias. Así que cuando hablamos de The Method de Mir Berakan así me destrozó la moral, estamos hablando de un sentimiento genuino, de una decepción que surge de la admiración y del deseo de ver a nuestros ídolos felices y plenos. Es un recordatorio de que aunque estén bajo los reflectores, siguen siendo personas, y sus experiencias, sean buenas o malas, pueden resonar en nosotros de maneras inesperadas. * El camino a seguir, admiración y bienestar. Es fundamental recordar que al final del día, la vida de estas personas es suya y solo suya. Nosotros como público tenemos el privilegio de ser testigos de su arte y de algunos aspectos de su vida pública. Sin embargo, la verdadera felicidad y el bienestar de Demet, o de cualquier otra celebridad, son asuntos que trascienden nuestras interpretaciones y especulaciones. Lo importante es mantener viva la admiración por su talento, por su dedicación y por la alegría que nos brindan a través de su trabajo. Si bien es natural sentirnos afectados cuando percibimos que no están en su mejor momento, también debemos recordar que son seres resilientes y capaces de superar cualquier obstáculo. Nuestra función como fans es, en última instancia, apoyarles y desearles lo mejor, reconociendo que nuestra comprensión de sus vidas es siempre limitada. La frase que ha resonado tanto, The Method de Mir Berakan así me destrozó la moral, es un testimonio de la profunda conexión que podemos establecer con las figuras públicas. Nos habla de nuestra capacidad de empatía, de nuestra esperanza en el amor y de la vulnerabilidad que sentimos cuando nuestras ilusiones se ven amenazadas. Pero también es una invitación a la madurez emocional, a entender que la realidad rara vez se ajusta perfectamente a nuestras fantasías y que el bienestar de quienes admiramos debe ser siempre nuestra principal preocupación, independientemente de las narrativas románticas que podamos crear. Espero que esta reflexión les haya parecido interesante y les haya dado un nuevo punto de vista sobre este tema que ha generado tanto revuelo. Al final del día, lo importante es recordar la admiración que sentimos por Demet, por su talento y por su perseverancia, y desearle lo mejor en su camino, independientemente de los rumores o las especulaciones que circulen. Y ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Se sintieron identificados con esta sensación de bajón moral al ver ciertas situaciones relacionadas con Demet y Can? ¿Cómo manejan ustedes estas emociones cuando se trata de sus celebridades favoritas? Dejen sus comentarios abajo, cuéntenme sus experiencias, me encantaría leerlos y que sigamos esta conversación. Y si les ha gustado este vídeo, si creen que hemos tocado un tema que les ha resonado, no duden en regalarme un me gusta, eso me ayuda muchísimo a saber que vamos por buen camino. Compártanlo con sus amigos, con otros fans que quizás sientan lo mismo, para que seamos una comunidad más grande y conectada. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Les aseguro que seguiremos explorando temas tan interesantes como este. Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final de este vídeo. Su apoyo es mi mayor motivación. Nos vemos en el próximo, un abrazo enorme para todos.